Así entramos en nuestro bloque sobre la vida espiritual y los grados de oración. Hoy vamos a empezar a tratar las potencias del alma. Como ustedes saben, las potencias clásicamente se llaman a las facultades que Dios nos dio dentro de la vida interior, que son el entendimiento o inteligencia y la voluntad. Y algunos autores, a través de la historia de la Iglesia, han agregado también la memoria. Nosotros nos vamos a manejar un poco más en esta ponencia desde lo que llamamos el entendimiento y también la voluntad. Ahora, es importante, antes de empezar a desarrollar este tema, tener presente que las potencias del organismo espiritual, ¿se acuerdan que yo les expliqué desde el primer programa, hoy es el número 12, acerca de la vida espiritual y los grados de oración, que el organismo espiritual es algo que se recibe en el bautismo, es una presencia sobrenatural, trinitaria. Se va desarrollando esa presencia con la colaboración de nuestra libertad y nuestra adhesión al Evangelio en este proceso continuo de integración en nuestra conversión. Porque de hecho la conversión es un proceso continuo de integración. Vamos integrando cosas, límites, oscuridades, cambios de actitudes que hacemos, distintos modos de pensar porque queremos hacerlo al modo de Cristo. Entonces digo, las potencias del organismo espiritual son las que componen y hacen que una persona verdaderamente logre ese proceso de conversión. Digamos así en palabras muy llanas, ponen en movimiento todo ese organismo espiritual que está compuesto a su vez por virtudes, como las hemos tratado como en 4 programas, por los dones del Espíritu Santo, que son actuantes, y por los frutos del Espíritu que uno empieza a dar desde las virtudes y los dones. Por si alguien nunca escuchó o escuchó a veces el programa, yo lo invito a entrar a mi canal de YouTube, Claudio Rizzo, Teólogo. Así puede escuchar todo esto que yo ya di. Claudio Rizzo, Z, Teólogo. Vamos a decir unas palabras porque siempre que salgo al aire sé que hay mucha gente nueva, máxime estando en 3 radios, ¿verdad? AMs. En las virtudes siempre se da la gracia cooperante, es decir, Dios tiende su auxilio y nosotros colaboramos. Por ejemplo, la virtud de la fortaleza. Recordarán que algo expliqué sobre el tema. Dios me da fortaleza, pero también me posibilita que yo haga de lo mío para tratar siempre de no quedarme, de que no sea toda una acción solo de Dios, porque la conversión y la santidad, por tanto, es un camino bilateral. Por un lado, Dios da la gracia, pero nosotros debemos siempre colaborar, porque nos ha entregado algo que nos hizo imagen y semejanza suyo, que es el libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad para poder elegir. Entonces uno también elige colaborar con lo que Dios nos da. Lo mismo sucede con los frutos del Espíritu. Uno trata de dar esos frutos, los cuales hemos tratado el domingo pasado. En cambio, en los dones, como enseña Santo Tomás de Aquino, y también esto lo aduje en la Suma Teológica, en los dones se da lo que se llama en teología gratis data, o sea, fueron donados por Dios gratuitamente, sin que hiciéramos nada. Por eso digo, seguramente me están escuchando muchos bautizados, y todos tenemos que tomar conciencia que los dones los tenemos. Ahora, actuarán en nosotros en la medida en que nos concienticemos en cada uno de esos dones.
Para eso, vuelvo a decir, traten de escuchar los programas anteriores. Ahora bien, según la preeminencia, para dar un paso más adelante de unos o de otros, ya sean virtudes, ya sean los dones, ya sean los frutos, cada cual ciertamente va a dar un caminar particular a la vida. Es lo que se llama el proceso espiritual. O sea, según sean predominantes las virtudes infusas o según prevalezcan los dones del Espíritu, uno se va a ir dando cuenta de que hay ciertos avances. ¿Cómo nos damos cuenta de esos avances? Nos damos cuenta porque conocen la durabilidad. El entusiasmo, como sabemos, conoce el límite permanentemente, la caducidad. No así cuando uno avanzó en la vida espiritual. Por ejemplo, una persona dice, me doy cuenta que Dios me está fortaleciendo. Y se va a dar cuenta en la medida en que esa fortaleza siga adelante. Si un día estoy fuerte, otro día estoy débil, otro día me siento mal, desanimado, otro día animado, todavía no di un paso importante en la vida espiritual. Entonces, para dar pasos y realmente corroborarlos como pasos prospectivos, tenemos siempre que tener en cuenta eso. Dios nos posibilita que nosotros permanezcamos en Él. Entonces, si la permanencia está caracterizada por la fortaleza, te vas a dar cuenta porque seguís siendo fuerte. En un sentido espiritual de la palabra, se entiende, ¿no? Las debilidades humanas de cada uno de nosotros, nuestros límites, eso estará siempre. Pero vos notás que antes era como que te debilitabas demasiado ante ciertas situaciones o desafíos de tu vida. En cambio ahora no. Ahora te pones de pie. Ahora le haces frente. Ahora cualquier cosa no te apabulla. Ahora cualquier cosa no te genera debilidad. Porque se da lo que dice San Pablo. Estás fortalecida, fortalecido en el Señor. Y eso es muy importante. Otra manera de darse cuenta si uno está caminando en la vida espiritual, con virtudes y con los dones, o con unos más que con otros. ¿Saben cuál es? Frente a los desafíos, cómo uno los mira y cómo uno los aborda, se dará cuenta si creció espiritualmente o no. Si para uno la solución es que otros lo arreglen todo, o ni que hablar, me saco la vida y listo, es como una cobardía eso. Si uno tiene a Dios en la vida, tiene que hacerle frente a todo. Como alguna vez lo hemos compartido hace tiempo, a veces la gente teme tanto a otra gente, ¿no? O sea, en realidad las personas le temen a veces más a los hombres que al mismo Dios. Claro, porque el temor de Dios es un respeto, pero en el sentido de que no piensan, ¿cómo lo verá Dios esto? Entonces, digo, es para planteárselo. Vos fíjate, si pasás por, parafraseando el Salmo 22, por alguna oscura quebrada, el salmista dice, no temeré ningún mal porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón, que quiere decir tu poder, me infunden confianza. Estás parado en Dios, centrado en Dios. Residís en Dios. Hay comunión, hay gracia. Y la gracia, entre las cosas que hace, fortalece a una persona. Ahora, para tener más gracia es necesario concientizarse del poder del Espíritu en la oración personal, del poder del Espíritu en la oración comunitaria donde dos o más estemos en su nombre,
del poder del Espíritu cuando haces una obra buena, del poder del Espíritu cuando pudiste callar a tiempo, del poder del Espíritu cuando dejas pasar algunas cosas para no ponerte mal, del poder del Espíritu para hacerle frente a una situación y no achicarte. Empezamos a vivir esa presencia homeostática del Espíritu que se transforma en hipostática. La homeostasis es una facultad que en el lenguaje de la teología espiritual es una capacidad que tiene el ser humano de ser resiliente. Y la hipóstasis es la presencia que se incoa en la persona. Por eso en una diáfana experiencia espiritual, o sea, cuando es auténtica, la persona percibe cuán incoado está el Espíritu Santo dentro de ella. ¿A través de qué? De esto, como les acabo de mencionar. Claro que ciertamente dijimos cuando iniciamos el ciclo que existe una vida ascética y una vida mística en el desarrollo de la espiritualidad de una persona. La vida ascética es aquella que se da cuando en el proceso espiritual se está trabajando con las virtudes infusas. Una vez más, recordemos la fortaleza. Ahora, en las vías predominantemente ascéticas, en las virtudes, hay un razonamiento iluminado por la fe. No es un razonamiento meramente natural. Entonces, se da en el proceso espiritual en estas virtudes. Ejemplo en la fortaleza. Una persona ve que se va debilitando. Es un gesto de humildad pedir ayuda. Porque la intercesión de otros nos puede alcanzar y podemos ser fuertes. Y sabemos que Dios quiere que uno sea fuerte, que uno ponga el esfuerzo, trabajar siempre con Dios, por su razón iluminada por la fe. En toda ascesis hay esfuerzos, por lo tanto interviene la inteligencia y la voluntad, estas dos potencias del alma. Y en la vida mística de una persona, alguna vez sostuvimos que mística es una experiencia de comunión, unidad y presencia con Dios. Siempre hay atisbos místicos aún al inicio del proceso de conversión. Porque no existe la posibilidad de hablar en términos de totalidad cuando hablamos de espiritualidad. Cuando hablamos de espiritualidad siempre hay que hablar en términos de predominancia. Por eso, los santos, hasta el último momento que partieron, también se sintieron pecadores, a pesar de las hondísimas experiencias espirituales, porque uno nunca deja de ser hombre. Y nuestra condición es una condición inclinada al desorden por el poder del pecado. Entonces tenemos que pensar que a los inicios de una vida de conversión, la persona también tiene esa presencia del Espíritu que por momentos parece que la acaricia. Ahora, cuando esto se desarrolla más, la persona empieza a tener una comunión con Dios más espesa. Como decía San Juan de la Cruz, vayamos más adentro en la espesura. Repito, vayamos más adentro en la espesura. Y ya esa presencia, en esta experiencia de presencia, comunión y unidad, empieza a haber un hábito en la persona de esa presencia. Por eso en la vida mística la tónica está en el quehacer del Espíritu Santo, más que lo que hacemos nosotros. Esta vida mística no se adquiere, digamos así, por una fórmula, claro.
Es todo un proceso que lleva mucho tiempo, que lleva la vida que uno vive. En algunos casos bastaron pocos años, en otros muchos más. Eso depende de cuántos años vivimos según el plan de Dios. Por eso tenemos santos como una Santa Isabel de la Trinidad, que parte a la casa de Dios a los 21 años y con 4 años de estar en el Carmelo hizo un camino de vida que llegó a ser una mística de la Iglesia. Y tenemos una Madre Teresa de Calcuta que llega a la santidad contemplando la acción. Son místicos en la acción. Y ella partió alrededor de 87. Así como hay fundadoras que partieron después de 100 años. Digo, existe toda esa posibilidad. Siempre el desarrollo es inmensurable. Nadie lo puede medir, porque todo depende del hombre y sus circunstancias. ¿Y quién más que Dios entiende al hombre, que es su criatura, y sus circunstancias? Por eso cada uno tienda hacia esto y también dejémonos llevar por todo lo que vamos aprendiendo, ¿no? Bueno, así entonces es que de algún modo o de otro ya nos daremos cuenta cuando entremos en los grados de oración que hay grados que pertenecen a la vida ascética y hay grados de oración que pertenecen a la vida mística. En síntesis, en la vida ascética nosotros hacemos mucho de la mano de Dios, ponemos de nosotros mucho. En la vida mística es más lo que hace el Espíritu Santo en la persona que nosotros. Ahora, según estudios que se han hecho a lo largo de los años en la espiritualidad, no se conoce ninguna persona santa, ya sea laica, laico, casado, soltero, viudo, separado. No se conoce una religiosa o una monja de clausura, o un sacerdote, o un religioso, o un monje, que haya llegado a la vida mística sin haber pasado por la vida ascética. O sea que la vida ascética es una condición sine qua non para llegar a la vida mística. ¿Me comprenden? Por todo esto, entonces, en el momento mismo del bautismo, cuando nace el organismo espiritual, decimos, ya se dan las dos cosas, las virtudes, y también vamos vislumbrando el poder del Espíritu Santo a través de los dones que van acompañando el crecimiento espiritual de cualquier persona que abraza el Evangelio. Quiero dejar bien en claro el avance que tenemos en la vida espiritual, o sea, esta iluminación del Espíritu, siempre se va a dar con esfuerzos. Recuerden que la conducta humana tiene 3 fases. Una fase cognitiva, otra afectiva y otra conativa. La fase cognoscitiva es aquella que tiene que ver con lo que sabemos. Una persona que no conoce, digamos, ¿puede amar lo que no conoce? Imposible. Lo amará al modo muy humano, pero no es el real. Dicho en términos religiosos, uno mirando una imagen o una estatua del Señor puede tener un impulso de piedad bueno y realmente diáfano, pero no alcanza eso. Se necesita conocer su Evangelio, que es lo que Jesús plantea a los cristianos para desarrollar nuestra vida interior. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de la faz afectiva, recordemos que debemos amar como Cristo amó. No hay mayor amor que dar la vida. Cada uno da la vida de una forma distinta. A lo mejor a vos te toca dar la idoneidad que tenés, sos una persona idónea en lo tuyo y no mezquinás para nada lo que tenés. Das tu conocimiento, das de tu profesión,
A lo mejor sos una persona muy amable, tenés esa cualidad espiritual, la amabilidad, y la das a la gente, sos amable y sonriente. A lo mejor tenés ese don de Dios de ser una persona sabia, y das de tu sabiduría a los demás. Como dice el libro de la Sabiduría 7, la reparto sin envidia, no me guardo sus riquezas. Digo, cada uno tiene algo para dar. En esa dación es que también Dios va santificando a una persona. Entonces vamos viendo que la presencia del Espíritu Santo tiene que ver también con la conciencia que uno adquiere y el conocimiento, repito, que uno tiene respecto de la vida que está llevando. Es como una persona. Alguna vez pregunté en retiros, en cursos, en seminarios, ¿existe el amor a primera vista? La mayoría de gente dice no, pero hay un grupo que dice siempre que sí. Y yo les decía que a la luz de los estudios psicológicos existe el deslumbramiento, pero el amor requiere conocer a una persona. Hasta que uno no tiene experiencia de la otra parte, no puede decir que realmente ama o que es amado. O sea, deslumbramiento a simple vista sí, te puede deslumbrar cualquier cosa, pero a medida que vas conociendo, ahí uno se enamora. Y en cuanto a Dios, es lo mismo. Si pasamos al plano sobrenatural, en la medida en que nos damos cuenta que la faz afectiva es muy importante, amar dando la vida, decíamos recién, cada uno da lo que tiene, amar a los enemigos. ¿Cómo amás a los enemigos? Deseándoles a ellos el bien. Nunca lo que ellos te han deseado a vos en la vida o lo que te hicieron en la vida. Pero estos capítulos, atención, hay que cerrarlos. Me permito hacer este paréntesis. Si uno sigue con cosas del pasado, recordemos que en la agresión interior el primer blanco es uno mismo. Necesitamos erradicar todo esto de la vida. Y vivís más aliviado, más aliviada. Cerrá capítulos, haceme caso, cerrá capítulos. Y la faz conativa, hablamos de la faz cognitiva, necesitamos conocer, aprender, experimentar, según lo que conocemos. Necesitamos amar como Cristo amó, faz afectiva, y faz conativa proviene de conato significa esfuerzo. Bueno, nuestra vida ascética, y ya seguir al Evangelio, realmente hay que morir a muchas cosas. Si el grano de trigo no cae y muere, no da frutos. Principalmente a todo lo que deriva del egoísmo. Hay gente que retasea lo que sabe, hay gente que sabe que a otra persona, si no da un paso para aquí o para allá, se puede caer, no les avisan, aunque su idoneidad se los avise. Son personas egoístas. Hay personas que pueden ayudar, cada uno siempre puede ayudar en lo que tiene a otros y no lo hacen. A veces vemos hermanos de sangre que, padeciendo alguno una enfermedad, otros no los ayudan, dicen yo me tuve que esforzar, a mí nadie me ayudó. Y bueno, esas cosas hay que totalmente erradicarlas, porque si no, no se puede avanzar en el proceso de espiritualidad que todos nosotros intentamos hacer. Y recordemos que el tiempo pasa, como se dice en italiano, pasa velocemente. Y sí, el tiempo pasa muy rápido. Cada instante, cada segundo. Por eso el Señor dice en el Evangelio de San Mateo, ¿quién de ustedes puede agregar un instante al día que pasa? O sea, es verdad, nadie. Cada instante depende de la voluntad de Dios que vivamos o no. Por eso manos a la obra en el proceso de espiritualidad.
No pongamos porque yo soy así, porque con mis errores, porque con la vida que llevé, porque con todo lo que yo he vivido, ¿no? Yo que fui tan desordenado, yo que fui tan pecador o pecadora, todo eso tiene que quedar afuera. O sea, o el yo de uno adelante o Cristo adelante. ¿Por quién elegimos? Cristo, claro. Elegimos a Cristo. Si elegimos a Cristo, todo el resto tiene que desaparecer de nuestra vida. Recordemos el ejemplo de San Juan de la Cruz. Él da el ejemplo del alpinista. Un alpinista, para llegar a la montaña, al ápice de esa montaña, tiene que ir vaciándose de peso y llegar casi sin nada. Por eso tiene esa frase tan aleccionadora, San Juan de la Cruz, repito, que dice, para ir a buscarlo todo, hay que vaciarse de todo. Y uno se tiene que vaciar principalmente de todos los destellos de nuestro egoísmo. Por eso es tan lindo ser una persona generosa, ¿no? Es muy importante. Bien, entonces nos damos cuenta que va a ser necesario un proceso de purificación, llamaría yo hoy, en todo nuestro ser, en el cuerpo, en el alma, en los sentidos internos, que ya los veremos, la imaginación, la memoria, el sentido común básicamente, la facultad cogitativa, que es la facultad de saber estimar las cosas, lo bueno de lo malo, lo que conviene de lo que no conviene. Va a haber que hacer un proceso de purificación, y yo sé que muchos de ustedes lo están haciendo, pero digo, estamos en un campo abierto por 3 radios, y es importante que todo oyente que escucha también vaya abriendo su mente. San Juan de la Cruz dice, si al que está tan sucio como podemos estar nosotros, de pronto tuviéramos una visión directa de la grandeza de Dios, quedaríamos muertos ahí mismo. Claro, la razón es que son 2 cosas demasiado opuestas, fuertes para encontrarse. Entonces, para que el alma y el cuerpo se vayan acercando a Dios, se tiene que dar un proceso de purificación, una purificación que es un reordenamiento. Estoy tomando palabras al decir purificación muy de la espiritualidad carmelitana. Hoy decimos en la teología actual espiritual, es un reordenamiento. La persona tiene que reordenarse. Pensamientos, sentimientos, emociones, palabras y actitudes. Eso es lo que hay que reordenar. Eso es un proceso de purificación. Y así llegar a una oración verdaderamente contemplativa, que no va a ser solo oración. Cuando una persona es contemplativa, la persona ve todo desde un lugar más elevado. Por eso no se conecta fácilmente con todo lo que contamina en la tierra. Cuando nosotros escuchamos la voz de Jesús, estaré siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos. Esto hay que vivirlo. Pero vivirlo significa entregarse al poder de su palabra en nosotros. No saber que lo dijo y decir sí, sí porque lo recuerdo, sino meterse dentro de ese mensaje para ser alcanzados por su gracia. Estaré siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos, siempre. Es decir, nuestra vida, como lo hemos más de una vez sostenido, es escatológica. Vivimos en la tierra en función de la tierra y del cielo. Nosotros aguardamos con gozosa esperanza el día. El día es el día del fin del mundo, el día de la resurrección de todos los muertos. Por eso es tan importante el Evangelio. Fíjense que Jesús es el sanador por antonomasia, porque lo que hace es ayudar a una persona a revisar su historia,
a dejar de lado, cortar con todo lo que contamina su vida interior y por lo tanto a ser feliz. Por eso cuando me propusieron poner una frase bíblica, si quería, en la contratapa de mi libro, que sale ahora, El sentido de la vida, yo puse la primera carta a Timoteo 6:17c, que nos va diciendo que Dios nos provee abundantemente de las cosas para que las disfrutemos. En la vida, uno muchas veces se siente muy pesado psicológicamente, espiritualmente, porque tiene mucho atrás en el pasado. Es un bagaje demasiado pesado. Pero ya que Dios nos amó y nos envió a la tierra, nunca hay que desatender la vida. Por eso siempre digo, los enojos pueden llegar a una persona a suicidarse, y recordemos que el suicidio es un conjunto de enojos no resueltos con uno mismo. Entonces, en vez de perder la batalla, si soy de Cristo y me siento redimido por Cristo, tengo que ganar esta batalla y hacerle fuerza con el poder de Cristo y hacer frente a esta batalla. Entonces digo, empezar a aliviar el pasado, empezar a erradicar definitivamente las cosas que nos contaminan y que no nos hacen bien, tomar la determinada determinación y ser de Dios, y vivirlo en su totalidad. ¿Qué significa ser hijos en el Hijo? Como dice Pablo en su teología, vivir en Cristo, que Cristo enseñoree nuestra vida. Y si tenemos que dar la vida a causa del Hijo del Hombre, es amén. ¿De qué modo? A lo mejor se nos burlan, a lo mejor pueden criticarnos mal, o a lo mejor nos toca en algún momento hay que irse a la eternidad. Quiero decir con esto, viendo los extremos, ¿no? Ubicarnos, porque el Señor no quiere que uno tenga ideación suicida. Dios quiere que cada uno de nosotros viva para Él. Por eso en el audio que mandé a los oyentes les dije, si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para Él. No morimos por otros o porque no sabemos qué podemos hacer con nuestra vida. En la vida todo tiene solución. Incluso la muerte nos ofrece la vida eterna. El Señor. Nada. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si vivimos, vivimos para el Señor. Romanos capítulo 14. Entonces no achicarse al hacer el proceso de purificación, este proceso de reordenamiento de la vida va a favorecer notablemente. Toda nuestra vida se va a empezar a iluminar, como que va a empezar a resplandecer, porque estás entrando en una donación de sí mismo, de sí misma, a Cristo resucitado. O sea, el poder de la luz esplendente del resucitado empieza a ejercer un poder dentro de nosotros mismos. Y ahí la vida empieza a ser distinta, con todos los desafíos, como todos los seres humanos vamos teniendo en toda nuestra vida. Digo, no temamos al proceso de purificación, manos a la obra, manos a la obra. Nosotros somos redimidos por Cristo y contamos con el poder de la redención. Somos redimidos, una categoría neotestamentaria que hay que trabajarla más en el interior. Señor Jesús, yo soy un redimido tuyo y cuento con tu poder en todo momento y lugar. Ya saben que a Dios nadie lo puede rastrear. No existe algo, ni máquina, ni habrá, porque Dios no se deja asir. Dios es inasible, o sea, no se deja agarrar. Donde algunos creen que triunfan por un lado, Dios está trabajando por el otro. Saben que en todo proceso de conversión, lo que menos hay que tener es odio. Perdonar 70 veces 7. Digo, este es un aspecto de nuestra purificación porque es algo muy común que se carga en la historia personal de una persona.
La purificación de los sentidos no requiere decir anularlos en la misión específica que cada uno de ellos tiene, sino que quiere decir ejercer el control sobre ellos, que nos respondan a nosotros, los sentidos, tanto internos como externos. O sea, si hablamos de sentidos internos, la imaginación, usala para generar proyectos. Maneja tus proyectos de acá a 1 año o de acá a 3 años. Si tenés mediana edad, siempre hacelo de acá a 3 años. Pero maneja mucho el año que estás viviendo. Hacer un proyecto de vida así. Dios no anula. Lo que hace Dios es ayudarnos a encauzar las cosas. Entonces decíamos, no podés cerrar el pasado. Bueno, Dios te va a ayudar a ejercer un control sobre tus cosas. Ya tus miedos no se te suben arriba de tu cabeza. Los controlás vos. Ya no vas a decir, tengo miedos. Porque te das cuenta que los miedos te están controlando a vos. Vos vas a decir, yo controlo en el nombre de Jesús a estos miedos. Tengo angustia, cuidado, es la angustia que te está teniendo a vos. A partir de ahora decí en el nombre de Jesús, yo controlo mi angustia. En el nombre de Jesús, nada más y nada menos. Es que yo tengo muchas inseguridades. No, son las inseguridades que te tienen a vos. A partir de ahora, en el nombre de Jesús, yo controlo estas inseguridades. Porque la gracia de Dios, a medida que uno se vuelca al Evangelio, vuelvo a decir, ejerce control en nosotros. Por eso, digo, en el proceso espiritual hay que tener dominio de los sentidos. Di el ejemplo de la imaginación, también puedo decir la memoria. La memoria recuerda todo. Pero hay cosas que yo no quisiera recordar. Hacé intervenir a la voluntad. En el nombre de Jesús declaro, olvido sobre esta situación, que intervenga la voluntad, porque la memoria no tiene capacidad de disquisición. No puede decir, esto lo recuerdo y esto no. Pero la voluntad, cuando entra en la memoria, hasta perdés en tu mente el nombre de la persona, la cara de la persona, la imagen de la persona, es como que está pasada al olvido esa persona. Esto es un proceso de purificación. Bueno, vamos a empezar a hablar de esto, de cada uno de los sentidos internos, a esto quiero referirme, el próximo domingo, para que vayamos viendo cómo están nuestros sentidos internos. Y todo esto estamos haciéndolo, preparando un camino sobre lo que es la vida espiritual. Como ustedes ven, no está más allá de nuestra vida psicológica. Entonces tenemos que ir trabajando estos núcleos para poder entrar ya definitivamente a la oración. Así cuando estemos hablando de los grados de oración, de todo lo que les voy a dar, muchas veces van a ir y volver algunos elementos de los que vengo trabajando en estos 12 programas en que empecé, desde hace 12 programas, que empecé a dar este ciclo. Cerramos entonces, reflexionamos, como siempre aprovecho a decirles al final de este bloque, cuando el programa esté subido, mañana o pasado en mi canal de YouTube, vuelvan a escucharlo cuantas veces necesiten. El canal de YouTube que tengo es Claudio Rizzo, teólogo. Claudio Rizzo con doble Z, teólogo. Así cada vez podemos seguir mejor, programa tras programa, todo lo que vamos compartiendo. Es momento de pausa, y en la vida espiritual, qué mejor que el Espíritu Santo esté sobre nosotros, y por eso, por el ministerio Rey de Reyes, Santo Espíritu desciende. Santo Espíritu desciende, desciende, manda
escuche tu voz, tu palabra, oh Dios, cambie mi corazón, Santo Espíritu, oh ven, Espíritu, Santo Espíritu, desciende, desciende, oh Consolador y amigo, ven y tócame otra vez, Santo Espíritu, manda tu poder, que se escuche tu voz, tu palabra, Dios, cambie mi corazón, Santo Espíritu, y tú, oh ven. Ni ojo vio, ni oído oyó las cosas que Dios nos preparó. Abre los cielos, ábrelos hoy sobre nosotros y en este lugar. Santo Espíritu, desciende, desciende sobre este lugar, desciende, oh Consolador.